Buenos días, hoy 3 de enero de 2020, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, saludando a la magistrada, magistrados presentes, secretario general, deseándoles a todos un excelente año 2020. Solicitando al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. En esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, la magistrada de la tercera sala, Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado un quórum, se declara abierta la sesión y le solicito de nueva cuenta al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 5 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, señor secretario. Teniendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, procedo a exponer la correspondiente a esta primera sala, abordando lo relativo al recurso de reclamación, radicado bajo el TOCA 536/19, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia de 19 de julio de 2019, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 55/19, mediante la cual se decretó la nulidad total del procedimiento de responsabilidad administrativa. Previo al estudio del agravio expuesto por el reclamante, es oportuno relatar algunos de los antecedentes cronológicos del asunto que nos concierne. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 27 de noviembre de 2018, en la cual se resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa para 238/2016, donde se le impuso como sanción una suspensión. El proceso le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal y mediante sentencia de 19 de julio de la presente anualidad se decretó la nulidad total del acto combatido. Ante este panorama, la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Este pleno considera infundado el único agravio que esgrime el recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala quien fuera demandado en el proceso de origen que le irroga agravio la resolución de la CUO en razón de que aplica indebidamente lo señalado por los artículos 300 fracción segunda y 302 fracción segunda en relación con la fracción sexta del artículo 137, todos ordinales del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, pues aduce el reclamante que el hecho de negar un permiso o no autorizar diversos trámites por sí mismo no constituye un servicio deficiente. Por ello, no se acreditó la fracción 19ª del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Sin embargo, argumenta el recurrente que la CUO fue muy sin analizar que el servidor público también fue sancionado por el trato prepotente que le dio al usuario. En la especie, en la parte atinente del fallo que se revisa, una de las consideraciones por la cual se declaró la nulidad del acto confutado fue que la recurrente no señaló en el acto impugnado en el proceso de origen qué disposición administrativa contempla las funciones del servidor público. Así, la descripción detalla de la conducta desplegada para entonces colegir que se incumplió con la disposición genérica de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, que se invocó en dicho acto impugnado. Esto es, poder concluir que el imputado dejó de abstenerse de una acto o omisión que causó la suspensión o la deficiencia de un servicio público o el abuso en el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público. Así,
de un análisis integral del acto controvertido, se puede inferir que la autoridad no fundó y motivó debidamente la resolución controvertida, pues efectivamente no señala en principio cuáles eran las atribuciones del servidor público como jefe de la Oficina de Transporte y Regulación de los Requisitos de Tránsito en León, Guanajuato, para así determinar qué acto realizó con el cual causó la suspensión o la deficiencia, o bien si dejó de hacer alguna de sus obligaciones. Por lo anterior, se concluye que quien hoy recurre no fundamentó, motivó ni probó en su acto controvertido que dicho servidor público se abstuvo de cualquier acto o omisión que causó la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, que hubiera implicado abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por ello, se concluye que no quedó debidamente acreditada en el procedimiento disciplinario en materia de debate en el proceso de origen que el servidor público hubiera realizado una conducta o omisión que generara una suspensión a la deficiencia del servicio público, pues era indispensable acreditar en dicho procedimiento sancionador no solo lo previsto en la norma genérica, sino que era atribución del servidor público y además las consecuencias generadas por esta, es decir, si por el actuar de la autoridad el servicio dejó de prestarse, se vio suspendido injustificadamente, o bien, aún prestándose, la colectividad resintió un perjuicio. Finalmente, en relación a que el servidor público también fue sancionado por el trato prepotente que le dio al usuario, es de advertirse que en el procedimiento administrativo disciplinario no quedó debidamente acreditada dicha conducta, pues solo se tomó en consideración el testimonio de una persona, sin analizar que el servidor público señaló que al encontrarse ocupado no pudo atender al usuario. Es así que entonces se propone a este pleno se confirme la sentencia emitida el 19 de julio de 2019 en el proceso administrativo de origen. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el toque 536/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto cuarto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Eliberio García Monzón para el desahogo de las ponencias correspondientes a la segunda sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados. Y les deseo el mejor de los éxitos para este año. Mi intervención se limita a exponer lo que es la ponencia relativa al TOCA 667, diagonal 2019, relacionado con el recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en el juicio de origen, en contra de la sentencia dictada el 28 de agosto del año 2019, pronunciada en el proceso administrativo número 696, diagonal tercera sala, diagonal 2019, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en el recurso, se relatarán los antecedentes relativos que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, mediante petición presentada el 11 de febrero del año 2019 al secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato, la parte actora solicitó ser beneficiada por una concesión del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi. Segundo, la petición de referencia fue denegada a través del oficio de fecha 22 de febrero del año 2019 por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, en atención a que de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 139, 140 fracción tercera y 185 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, el otorgamiento de concesiones para prestar el servicio público de transporte en alquiler de las modalidades reguladas por dicho ordenamiento jurídico está precedido de un procedimiento administrativo específico, por lo cual la parte actora deberá esperar el momento ideal para solicitar el participar para el otorgamiento de concesiones. Tercero, en el proceso administrativo principal la parte actora impugnó el oficio de referencia. Cuarto, en el considerando quinto de la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque de todos los numerales, específicamente de aquellos
que versan sobre la competencia del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, artículos 42 y 43 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno y 18 bis de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, no se desprende la atribución de aquel para actuar a nombre del Secretario de Gobierno en respuesta a las solicitudes que se le presentan. Quinto, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, en el cual en esencia se señala que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no se consideró que del oficio impugnado se desprende que el referido Director General es autoridad responsable de llevar a cabo el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones y permisos de transporte público y especial de competencia estatal, de conformidad a lo establecido en los artículos 59, 139, 140, fracción segunda y 185 de la Ley de Movilidad del Estado y los municipios de Guanajuato. Es inoperante este agravio por las siguientes consideraciones lógicas y jurídicas. La materia del recurso de reclamación en la sentencia a través de la cual la magistrada Cuo decretó la nulidad del acto impugnado ante la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada del proceso de origen, luego entonces la autoridad recurrente se encuentra constreñida a expresar razonamientos lógicos y jurídicos tendentes a desvirtuar las consideraciones con base en las cuales se sustentó la resolución de la controversia planteada en la instancia de origen. Sin embargo, analizando la contestación de demanda frente al recurso de reclamación, se advierte que los motivos de disenso expresados en el escrito de recurso se limitan a replicar los argumentos que se expusieron en la contestación de demanda. De ahí, la inoperancia del agravio objeto de estudio, por tanto, resulta ineficaz para obtener la modificación o revocación de la sentencia recurrida. En consecuencia, ante la inoperancia del concepto de agravio, esta ponencia propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrado presidente. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 667, diagonal 19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto quinto del mismo, se otorga ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán para el desahogo de la ponencia correspondiente a la tercera sala de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Para todos ustedes, mis mejores deseos para este año 2020. Someto a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 565, diagonal 19, interpuesto por el actor del proceso administrativo 1484, diagonal 2019, en contra del acuerdo de 21 de agosto de 2019, dictado por el magistrado de la segunda sala, en la parte en que se negó la suspensión solicitada. A manera de preámbulo, referiré que en la causa primigenia se controvierte la legalidad de la resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la que se determinó la remoción del actor de su cargo como policía segundo adscrito a la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En el acuerdo controvertido, la segunda sala negó la suspensión que el actor solicitó para que el secretario de Seguridad Pública del Estado o cualquier otra autoridad se abstuvieran de informar al Sistema Nacional o Estatal de Seguridad Pública que su remoción deriva de una supuesta falta de su parte. Ahora bien, en su expresión de agravios, el actor señala que lo que pretende con la medida es evitar que se realice dicha inscripción, pues de lo contrario se le causaría un daño irreparable, ya que no podrían eliminarse los antecedentes de dichos registros. Señala que con dicha determinación la sala lo está prejuzgando de carecer de honestidad y honorabilidad antes de que se substancie y se resuelva el proceso administrativo que promovió. Los planteamientos referidos son infundados. De acuerdo con los artículos 268 y 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa,
Para que sea procedente la suspensión del acto impugnado en el proceso administrativo, la concesión de la medida cautelar no debe causar perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público. Siguiendo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede afirmarse que el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado causa perjuicio al interés social cuando con dicha medida se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otro modo no resentiría. Por otro lado, el régimen excepcional creado para los miembros de las corporaciones de seguridad pública en el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Federal, integró al orden jurídico nacional la prohibición absoluta de reincorporarlos, aun cuando un órgano jurisdiccional determine que la remoción o separación fue ilegal y con independencia de la razón de esa decisión. Con esa restricción, el constituyente pretendió privilegiar la depuración de los integrantes de dichas instituciones en favor de quienes la autoridad considere idóneos, con la finalidad de beneficiar la seguridad y el combate a la corrupción. Ahora bien, acorde con lo previsto en los artículos 5, fracción 13, 60 y 85, fracción primera, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y las bases de datos semejantes forman parte de los instrumentos creados por el legislador federal para cumplir los objetivos que se pretendieron alcanzar mediante el establecimiento de las condiciones particularmente excepcionales a las que fueron sujetos los miembros de las corporaciones policiales. Es decir, a través de ese mecanismo se busca evitar que quienes han sido removidos o separados de una institución de esa naturaleza puedan reingresar a alguna similar en cualquiera de los órdenes de gobierno, ya que implicaría desacatar la prohibición absoluta contenida en la Constitución Federal. Cierto es que la existencia de un registro en el que se haga constar que un elemento de seguridad pública fue separado de su cargo necesariamente incide en bienes jurídicos relevantes como el honor y la buena fama. Sin embargo, conceder la suspensión en los términos que pretende la hora recurrente, esto es, para que el secretario de Seguridad Pública del Estado o cualquier otra autoridad se abstuvieran de realizar el registro de su remoción, haría nugatorio el objetivo del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, y aún más, al igual que la cancelación de la inscripción cuando se haya declarado como injustificada la determinación administrativa de la remoción, implicaría desacatar el mandato constitucional, que, como ya se precisó, contiene una prohibición absoluta. En tales condiciones, como el otorgamiento de la medida sí afecte el interés social, no debe concederse la suspensión en la instancia de origen. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos por el recurrente, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la segunda sala. Señores, magistrado, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 565/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto sexto, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para el desahogo de la ponencia correspondiente a la cuarta sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretario general. De igual manera, me uno a los mejores deseos para este año 2020 que comienza. Me refiero a la ponencia correspondiente a la cuarta sala, refiriéndome al TOCA 367 del 2019, interpuesto por el inspector de movilidad y el jefe de la Oficina Regional de Movilidad, ambos adscritos a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1129 del 2018 en su modalidad de juicio en línea, en la cual se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes. Se promovió en el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante la cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación, por la que se determinó cierto monto a pagar por dicha sanción. Seguido al trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva, declarando la nulidad total de la boleta de infracción. Inconformes con el sentido del fallo, las autoridades demandadas en la instancia de origen por conducto desautorizado
interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio marcado como primero, en opinión de esta ponencia, resulta infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Pues contrario a lo arguido por el ahora recurrente y en total concordancia con lo resuelto por el magistrado acuo, en el acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de hecho, prevalecientes al momento en que se cometió la infracción que se le imputó a la parte accionante, o dicho en otras palabras, el inspector demandado no circunstanció suficientemente las causas que justifican la emisión de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en el que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo. No se circunstancia en la boleta de infracción el modo en que, como el inspector advirtió tal falta, esto es, si la causa que originó la emisión del acta de infracción fue que la parte actora no contaba con el tarjetón del curso de operadores del Servicio Público Especial de Transporte. Entonces resultaba especialmente relevante que el inspector demandado al menos especificara en el acta de infracción que requirió al conductor tal documento y especificara si el conductor exhibió la documentación solicitada o negó contar con la misma, ello con el propósito de dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones por las cuales sostiene la comisión de la falta administrativa. Máxime que de conformidad con el artículo 678, fracción cuarta del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, se establece que cuando los concesionarios, permisionarios, operadores o conductores de los vehículos cometan una infracción a las normas de la materia, los inspectores deberán solicitar al operador o conductor en forma comedida la licencia de conducir o el permiso correspondiente, tarjeta de circulación del vehículo y en caso de servicios específicos, los demás documentos que en forma obligatoria deba llevar consigo. Ahora bien, la mera descripción genérica de la falta administrativa priva a la parte actora de la oportunidad de controvertir correctamente lo asentado en el instrumento impugnado y en su caso aportar las pruebas que considerara idóneas para desvirtuar la falta imputada. Importa enfatizar que la autoridad de movilidad al emitir actas de infracción funge como testigo, juez y parte, así que lo menos que debe exigírsele es que tales actas sean cuidadosamente motivadas de manera tal que de ellas se desprenda claramente cuál fue la versión de los hechos afirmada por la autoridad, para determinar con un relativo margen de seguridad legal la aplicabilidad de la sanción prevista en la norma relativa. En los agravios marcados como segundo y tercero, esencialmente la parte recurrente argumenta que resulta excesivo que la CUO haya resuelto que la motivación debe ser exhaustiva, ya que con ello pasa por alto que siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar su adecuada defensa, se considera que el acto administrativo está debidamente fundado y motivado, lo cual, según la parte recurrente, se desprende de la jurisprudencia del rubro. Fundamentación y motivación, el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. Tales agravios devienen infundados, ya que dicha jurisprudencia, en lugar de fortalecer su argumento, lo demerita, pues si bien es cierto en la tesis citada se sostuvo que para considerar un acto debidamente motivado, basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud que la expresión de lo estrictamente necesario. No menos verdad es que también se resolvió que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad para que de esa manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal como lo determinó el magistrado acuo, de ahí lo infundado de sus agravios. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios por la autoridad inconforme, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 367/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Prosiguiendo con el orden del día y para el desahogo del punto séptimo del mismo, se otorga ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo de la ponencia correspondiente a la sala especializada de este tribunal. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada, magistrados.
Un placer estar de nuevo con ustedes este 2020 y mis mejores deseos. Procedo en esos términos, presidente. Este punto corresponde al recurso de reclamación radicado bajo el número 612/19, interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo emitido el 22 de agosto de 2019 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 1498, tercera sala, 19. Como antecedentes del asunto, podemos relatar que el 1 de agosto de 2019 una persona moral acudió a este tribunal a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio emitido por el director de Desarrollo Urbano del municipio de Uriangato, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, la que por medio de acuerdo del 22 de mayo de 2019 admitió a trámite la demanda y otorgó la suspensión solicitada por la parte actora, únicamente en lo relativo a la multa. En este aspecto se solicitó garantizar el interés fiscal y negándose en lo concerniente a la clausura de la negociación. Inconforme con la determinación de la tercera sala, la autorizada del actor interpuso recurso de reclamación. Este pleno estudiará los agravios expuestos por el recurrente en orden diverso al propuesto. Lo anterior no causa lesión al accionante, pues se estudiarán todas las cuestiones vertidas en su recurso. Sirve de sustento lo anterior la jurisprudencia intitulada Agravios en la apelación, estudio conjunto de los. Hasta aquí la cita del rubro jurisprudencial. El agravio segundo, donde se aduce que se debió otorgar la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios, es inoperante, atentos a las siguientes consideraciones. El argumento autoral para no conocer la suspensión con efectos restitutorios y así se ordenará la apertura de la negociación comercial, fue la falta de permiso de uso de suelo y falta de licencia de funcionamiento. No obstante lo anterior, la parte recurrente únicamente controvierte el argumento relativo a la carencia de permiso vigente y no se pronuncia con relación a la carencia de licencia de funcionamiento. Por ello, este agravio se estima inoperante, ya que no ataca todas las razones por las que se negó la suspensión solicitada. El agravio primero, donde se aduce que se debió exentar de la garantía requerida para la concesión de la suspensión de la multa, también es inoperante, ya que la única razón que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato contempla para exentar al justiciable de la garantía es que el crédito fiscal no rebase la cantidad que resulte de multiplicar 150 la unidad de medida y actualización diaria y en el negocio de referencia la multa excede por mucho esa cantidad, por lo que los argumentos relativos a la ausencia de un procedimiento, indebida motivación y multa excesiva no son susceptibles de controvertir la decisión tomada por la sala en el acuerdo recurrido, empero sí serán motivo de análisis del fondo del asunto. Por lo tanto, se propone confirmar el acuerdo recurrido. Señores magistrados, ha sido expuesta la ponencia correspondiente al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 612/19. Si están de acuerdo con el sentido de la misma, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el orden del día, solicito al señor secretario de cuenta de los asuntos generales. Gracias, maestro presidente. El único asunto general se encuentra motivado con la propuesta realizada por la presidencia de este tribunal respecto al calendario oficial de labores 2020, en el cual se destacan como días inhábiles, además de los sábados y domingos, los que en dicho documento se señalan. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 24 de la Ley del Trabajo, los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios, y 15, fracción sexta del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y o modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica y 15, fracción sexta del Reglamento Interior ya referidos, mismo que fue remitido con anterioridad a los magistrados y magistrada para su análisis. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la propuesta de calendario oficial de labores del año 2020? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la propuesta. Si están de acuerdo con dicho calendario, sírvanse así manifestarlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad. En ese sentido, señor secretario, proceda a realizar las acciones necesarias
para llevar a cabo la difusión del calendario oficial de labores 2020 de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y concluir con su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10 horas. Gracias a todos por su asistencia y participación. Que tengan un excelente año y día. Gracias.